Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a un nuevo Facebook Live de la Embajada de Estados Unidos. Esta ha sido la semana de conversar acerca del trabajo bilateral entre Ecuador y Estados Unidos. Para eso, el día de hoy vamos a conversar con personas de Petroecuador y de la Embajada acerca de lo que sucedió hace un par de semanas en la Amazonía por la erosión del río Coca. Antes de iniciar, quiero agradecer a la Radio Arcoíris de Napo, a Ecovisión en Sucumbíos y a Primicias. Como les había comentado, tras el pedido del gobierno ecuatoriano, Estados Unidos activó al equipo de respuesta nacional, que consiste en 15 agencias expertas, incluyendo el Servicio Geológico y a la Agencia de Protección Ambiental. Para eso, hoy vamos a conversar. Pero antes de conversar, primero vamos a ver un video que es el contexto de lo que sucedió en las pasadas semanas. En abril, un socavón en el río Coca colapsó 3 oleoductos en la Amazonía y la producción petrolera se redujo dramáticamente. El derrame afectó al medio ambiente y a las comunidades de Sucumbíos, Napo y Orellana. Pero eso no es todo. La constante erosión regresiva del río Coca es una amenaza para la infraestructura hidroeléctrica, los oleoductos y las carreteras cercanas. Tras pedido del gobierno ecuatoriano, Estados Unidos activó el equipo de respuesta nacional. Contactó agencias expertas como el Servicio Geológico y la Agencia de Protección Ambiental que tienen experiencia en derrames petroleros, como sucedió en el río Kalamazoo en el estado de Michigan. Estamos unidos. Estamos ahí para ayudar al Ecuador. Estamos acompañando a Petroecuador en emergencia. Primero, visitamos la zona afectada para hacer una evaluación técnica y ahora el compromiso continúa. Estados Unidos dará apoyo técnico a Ecuador para limpiar las zonas afectadas y evaluará los riesgos geológicos de la erosión del río Coca. Estamos unidos más que nunca. Gracias por el video, y con esto quiero dar la bienvenida a nuestros 3 invitados del día de hoy. Se trata de John Cipula, que es el agregado de Energía y Extractivos de la Embajada de Estados Unidos, a Carmen Peralvo, subgerente de Seguridad y Ambiente de Petroecuador, y a Pablo Ordóñez, técnico de Geomática de Petroecuador. Muchas gracias por estar aquí. Espero que hoy se encuentren bien. Gracias, gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Bueno, quiero empezar haciendo un poco el contexto de lo que habíamos visto en el video, y quiero empezar con Carmen preguntándole ¿por qué el gobierno ecuatoriano decide acudir a Estados Unidos para solicitar ayuda? Muchas gracias y un saludo cordial a todos quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, el gobierno ecuatoriano ha estado interesado en recibir el soporte del gobierno de los Estados Unidos con la finalidad de intercambiar y compartir experiencias inherentes a la atención de emergencias como la que tuvimos nosotros el 7 de octubre. Este intercambio de experiencias nos va a permitir a nosotros como empresa fortalecer nuestras estrategias de prevención y contención, el tener nuestros planes de contingencia actualizados, considerando todas las mejores prácticas que se tengan dentro de la experiencia vasta de Estados Unidos en la atención de este tipo de eventos. Muchas gracias, Carmen. John, ¿cuáles han sido las agencias que se encuentran involucradas en esto y cuál es la participación del gobierno de Estados Unidos? Como ya dice, hay 15 agencias que están involucradas en el equipo de respuesta nacional de Estados Unidos, que es similar como COE aquí en Ecuador, pero solo se convocan solo cuando es necesario, en este caso porque tenemos un pedido del gobierno ecuatoriano. Y más importante, con roles más grandes son el Servicio Geológico estadounidense, USGS, y la Oficina de la Seguridad de Oleoductos del Departamento de Transporte, que están ayudando en la área de el riesgo de erosión, y también en otra parte de la ayuda es de la remediación
ambiental, en que la Agencia de Protección Ambiental, EPA, está ayudando, y también el NOAA, que es la Agencia de Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Sí, son 4 de las 15 agencias que están involucradas en esto. Gracias, John. Y ahorita quiero continuar con... me olvidé tu nombre, Pablo. Perdón. Son cosas que pasan en vivo. Pero, Pablo, ¿nos puedes ayudar con un contexto de lo que ha sucedido? Y antes de que nosotros demos paso a un testimonio que tú nos vas a tener que explicar. Claro que sí. Mucho gusto y saludos con todos. Mi nombre es Pablo Ordóñez. Y pues, de acuerdo a la pregunta, Carolina, desde el 7 de abril que se emprendió con esta monumental tarea de monitorear, como también realizar trabajos de mantenimiento en las líneas de Sote como poliducto, específicamente se ha hecho y se ha venido observando un fenómeno particular denominado como socavamiento o erosión regresiva y erosión lateral del propio río Coca en la cuenca hidrográfica del río que lleva su mismo nombre. ¿Qué es lo que ha estado suscitándose semana tras semana? Es estos socavamientos y desprendimientos de material en las paredes de estos taludes que cada vez se van ensanchando en función de que la velocidad del caudal trata de encontrar un equilibrio en la pendiente luego de la pérdida de la ex cascada San Rafael. Esto pasó el 2 de febrero de este año, en la que prácticamente se convirtió en un arco, lo que era conocido como una belleza turística, que era la cascada San Rafael. Ese es el contexto general que podemos emprender el día de hoy. Muchas gracias, Pablo. Quiero iniciar leyendo una pregunta que acaba de llegar y dice de Amarilis Chan. ¿Por qué se ha dado este socavón? Bueno, John, no sé. Ok. El que sea. Pablo. Ok, gracias, John. Bueno, particularmente hay que entender que en este lugar tenemos algunas variables, ¿no? Justamente sobre el mapa, en la ubicación cercana al volcán reventador y por estos meandros creados propios en esta cuenca hidrográfica, tenemos algunos puntos de vista desde el enfoque de geodinámica externa, como el tipo de suelo, así como también el aumento de caudal del propio río. Entonces, todo esto se confabuló en un punto en que estos puntos de quiebre denominados como nick points o como estas pequeñas caídas de agua denominadas cascadas para el argot nacional conocido por todos nosotros, es de cierta manera haber entendido todas estas variables que se han ido obteniendo en función de este fenómeno característico de erosión regresiva. ¿Qué ha pasado? Inestabilidad de taludes. ¿Qué tenemos? Un socavamiento lateral como un socavamiento frontal, que no es más que una erosión que ha ido aumentando paulatinamente del paso del tiempo del 7 de abril a la fecha. Gracias, Pablo. Vamos a dar paso a uno de los testimonios de Steve Slaughter de la agencia Geological Survey para que nos explique un poco más lo que estaba pasando en el río Coca. I'm Stephen Slaughter with the United States Geological Survey, and I'm monitoring the river Nick Point as it migrates up the Rio Coco. The Nick Point in the river used to be the San Rafael waterfall, but after the river diverted under the waterfall, the Nick Point is now migrating upstream to the point it is today, about 2.5 kilometers upstream from the former waterfall. We use photos from satellites, drones, and helicopters to help us assess the river and location of the Nick Point. We also use this imagery to monitor landslide activity in the newly formed gorge between the Nick Point and the former waterfall. Much of this new gorge appears to be in soft and erodible sediment, so as the river erodes down into the sediment and side to side, it creates unstable slopes in the gorge, then falls into Rio Coco. These landslides then widen the gorge, which is putting at risk the highway and pipelines. The New River Gorge is a very dynamic system, and we expect to see lots of changes for a long time to come. Gracias. Pablo, es un poco lo que nos venías explicando antes de dar paso al testimonio, ¿verdad? ¿Alguna acotación que tengas que dar al respecto? Algo pasó con el audio de Pablo porque no lo podemos escuchar. Perdón, sí. Sí. Gracias. Esta vez. El tema de lo que mencionaba es que Steve nos ha ayudado enormemente desde el punto de vista de los informes preliminares del USGS, porque nos está explicando con el conjunto de investigadores que este Nick Point, que no es más que este punto de rompimiento por algunas
condiciones y orígenes particulares, sean litológicos o propiamente hablando del tema tectónico, se va subiendo aguas arriba para tratar de encontrar este punto de equilibrio en la pendiente. Al perder la ex cascada San Rafael, eso es lo que está encontrando este sistema hídrico, este río como tal dentro de la cuenca hidrográfica. Ese es el comentario a lo manifestado por Steve. Muchas gracias, Pablo. Quiero agradecer a Cristian Columbo de Radio Arcoíris 107.3 en la provincia de Napo que nos está retransmitiendo. Muchas gracias. Voy a continuar esto con John porque quiero consultarle acerca de lo que vimos en días pasados que el embajador Mike Fitzpatrick y tú estaban visitando estas zonas. Cuéntanos qué fueron a hacer, qué sucedió. Sí, fue muy interesante. Fuimos el viernes pasado a este sitio a la invitación de Pablo Flores, gerente general de Petroecuador, para observar el sitio de construcción del variante del Sote, que es el oleoducto de Petroecuador. Y me impresionaron dos cosas en esto. Primero, como dice Pablo, el alcance del daño de este fenómeno natural era increíble y la severidad del daño y el tamaño del nuevo cañón. El cauce del río ahora es 70 metros más bajo que hace unas semanas y es increíble. Segundo, había tantos trabajadores en este sitio ahora. Creo que había 200 trabajadores de Petroecuador, más de OCP, la empresa oleoducto privada, trabajadores de MTOP, el cuerpo de ingenieros, y mucho más. Es un trabajo muy grande, muy impresionante. Y quería decir una otra cosa, que el video de Steve Slaughter. Steve Slaughter es de USGS. Él es un científico de nivel global. Es el top nivel. Como muchos de los científicos aquí en Ecuador. Y esta colaboración que es muy importante porque siempre logramos más juntos de lo que podemos por separado. Este es dentro de un gobierno o entre gobiernos y Steve Slaughter y el jefe de él es Vic Halwell, otra persona es Faith Fitzpatrick, de USGS. Ellos ya conocen las personas, los científicos aquí. Vic me dijo que hay dos personas en el equipo, porque el equipo no es solo los americanos, es los estadounidenses, es también los ecuatorianos, como el Instituto de Investigación Geológica y Energética. El director ejecutivo es Martín Cordobés, que ya conocen los científicos de USGS. Otra es una geóloga de la Escuela Politécnica Nacional, doctora Carolina Bernal, que es excelente y ella tiene mucho conocimiento no solo de la región de amazónica, pero específicamente con esta área acerca del reventador y esto. Esa es la formalización de el intercambio, como Carmen dice, el intercambio de información, de las ideas, del conocimiento, de los datos, de todo esto. Gracias, John. Quiero continuar con Carmen, porque las fotos que estamos viendo son realmente impresionantes. Y quiero preguntarle a Carmen, ¿cuáles han sido las consecuencias ambientales de la erosión regresiva del río Coca? Bueno, la principal consecuencia que tuvo esta erosión regresiva pues fue la rotura de los 3 ductos que atraviesan esta zona, como es el OCP, el poliducto Xuxufindi-Quito y el Sote, ¿no?, que es el oleoducto de Petroecuador.
Primeramente, pues esa ha sido la consecuencia más grande que hemos tenido en cuanto a la afectación en la infraestructura petrolera. Como consecuencia de esa rotura, evidentemente, pues se dio un derrame de gasolina base y de crudo que impactó el recurso agua, en este caso, a lo largo de los ríos Quijos, Coca y Napo. De la evaluación que se ha realizado hasta el momento, tenemos áreas identificadas en las cuales el personal de las empresas remediadoras está realizando una ardua labor para poder llevar nuevamente a las condiciones que se tenían previamente a este derrame. Hay también algunas orillas en el cauce de estos ríos que tienen hidrocarburo, ¿no? Impregnado, asimismo material pétreo que también se encuentra impregnado de hidrocarburo, de los cuales justamente ahí vemos en las fotos cómo se realizan las actividades de limpieza. Esto obviamente genera una serie de residuos que son trasladados bajo la normativa establecida por el Ecuador hacia un gestor calificado para poder darle una disposición adecuada. Lo que sí quisiera recalcar, pues, es que el impacto producto de este derrame ha sido de nivel medio, no se categorizaría como alto, ya que a lo largo de los 360 kilómetros de intervención tenemos 189 puntos focales en donde se están realizando actividades de remediación, no de manera continua en todo ese kilometraje. Pues es un daño, es un impacto reversible, porque luego de estas actividades que se están realizando con el esfuerzo de OCP y de Petroecuador, se tendrá un restablecimiento del ecosistema hacia las condiciones que tenían previo a lo que sucedió en este evento, ¿no? Entonces hablamos de un impacto localizado, reversible y temporal. Muchas gracias, Carmen. Lo último que acabas de decir es algo que realmente hay que resaltar, porque si bien es cierto, no es algo a lo cual podríamos decir como que no nos importa, pero es algo reversible y remediable, y estamos trabajando de forma conjunta para que esto se dé, que es lo importante. Quiero agradecer a las personas que se están conectando, a las personas que nos están enviando sus preguntas y a quienes también nos envían los comentarios. Nuestros compañeros están respondiendo los comentarios que están llegando en este momento en vivo. También quiero agradecer a Petroecuador, que está retransmitiendo el live desde la página. Mis compañeros me avisan todo por el celular, entonces por eso estoy así que subo y bajo el celular. No vayan a pensar que es irrespeto, por si acaso. Entonces, quiero continuar con una pregunta que nos llegó desde Primicias para John. Dice, los estudios técnicos en el lugar los realiza el equipo de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Con este antecedente y según su experiencia, ¿qué recomendaciones harán al gobierno para controlar el proceso de erosión y que este fenómeno natural no afecte a las obras que existen en este sector? Sí, es la pregunta de 2.000 millones de dólares, ¿sí? Todavía no está claro, en verdad. Pero según los científicos, los ingenieros, los técnicos, ¿por qué? Porque no sabemos ahora dónde van a encontrar piedra dura o roca dura dentro del nick point o el punto de quiebra y la captación de Coca-Cola Sinclair. Los geólogos de USGS, Steve Slaughter y Faith Fitzpatrick y varios otros, y Faith Fitzpatrick, que yo sepa que no tengo relación con nuestro embajador, Michael Fitzpatrick, pero ellos modelaron 4 escenarios diferentes de la erosión utilizando los datos proporcionados por SELEC y por Petroecuador para ver qué va a acontecer. Y 2 modelos muestran que la erosión va a detendrá antes de la captación. Y 2 muestran que la erosión va a continuar más allá. Y por esto, ¿qué va a acontecer? El problema es que los datos que ponen en los módulos son muy toscos. Necesitan datos más precisos
para encontrar una predicción más precisa. Y en esta área, Petroecuador o SELEC ya está contratado con 3 empresas para hacer estudios sobre el fenómeno, dónde está el Roque Dora y si necesita, qué puede hacer para parar el avance de esta erosión. Si no hay Roque Dora, y esta es una pregunta muy grande, entonces podría ser necesario construir algo para garantizar que el nivel del agua en la captación permanezca a esta altura. Y una solución sería construir una presa abajo de la captación. Otra alternativa es construir una serie de cascadas pequeños para disipar la fuerza erosiva del agua. Quizás Pablo puede explicar un poco más. Él no es de SELEC, pero él es más, él tiene más conocimiento de este fenómeno. Gracias, John. Pablo, cuéntanos. Gracias, Carolina. John, justo lo que tú comentas. La información de SELEC, como la información de Petroecuador, que se encuentra como infraestructura expuesta en esta zona, es fundamental para constituir estudios geofísicos, geotécnicos, geológicos y de movimientos en masa. Esto se complementa con el mapeo de microzonificación del Instituto de Investigación Geológico y Energético como socio natural de contraparte del USGS para el Ecuador. Si bien es cierto, las obras de mitigación para que pueda realizar a través de esta política pública de gestión de riesgo y reducción de riesgos de desastres, es fundamental con estos estudios geológicos, geotécnicos, que al final se entregarán los primeros resultados por parte de CLGP al final de este mes, principios de julio. Esta información, lo que va a pasar es de transmitirlo al USGS y expertos como tal de esta línea, también complementados por nuestros expertos nacionales del Instituto de Investigación Geológico, y encontrar las obras de mitigación que pueden llegar a construirse en el sector, determinando cantidades, volúmenes y ubicaciones específicas para esta reducción de la velocidad continua que este caudal, el río como tal, cada vez se encuentra socavando y erosionándose de forma frontal como lateral. Eso principalmente, estimada Carolina. Muchas gracias, Pablo. Quiero, por favor, que me ayudes a responder una pregunta que dice: estudios de la Universidad Politécnica Nacional señalan que el proyecto Coca-Codo-Sinclair fue el causante de este fenómeno natural de erosión regresiva. ¿Se puede establecer cuál fue el impacto de las obras de captación del proyecto de la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair en el proceso de erosión regresiva del río Coca? Bueno, es una pregunta amplia, es una pregunta que de cierta manera exige un sinnúmero de acotaciones y aristas. Yo lo que me voy a enfocar principalmente, inicié el diálogo, es a mencionar que en el lugar la geografía nos condiciona. ¿A qué va con este comentario mío? La geodinámica externa, la inestabilidad de taludes, el aumento de caudal del río, el aumento de precipitaciones, el tipo de suelo por este paso de lajares propios del reventador, han condicionado lo que actualmente estamos observando. Ahora, si la pregunta va direccionada justamente a si es que es o no es, eso en definitiva pienso que sobre los estudios propios que CELEC está manejando en sus consultorías va a ser determinante los puntos de inflexión sobre sus conclusiones. Muchas gracias, Pablo. Justamente estamos conversando con Carmen Peralvo, John Cipula y Pablo Ordóñez acerca de lo que sucedió hace un par de semanas en la Amazonía. Y quiero dar paso a un testimonio que tenemos también, agradeciendo a Primicias por las 2 preguntas que hace un momento habíamos hecho. Willy, ¿me ayuda con el segundo testimonio, por favor? We took a preliminary look at the Nick Point migration and whether it could reach the Coca-Coda-Sinclair hydroelectric intakes. And depending on the range of slopes that we used, the results were inconclusive. Part of the variability was in the coarseness of the data that we had to work with, but also the unknowns in what geologic units and erosion-resistant geologic units the river might encounter along the way.
Perfecto, justamente estábamos viendo este testimonio. No sé si tal vez Carmen o Pablo tienen algo que agregar a lo que acabamos de ver. Sí, claro. Lo que mencionamos hace poco es justamente que se necesita más información de detalle para poder alimentar el modelamiento como este proceso de predicción. Si bien es cierto, es una abstracción de un modelo matemático, la realidad que estamos viendo sobre este proceso erosivo de la naturaleza va a ser un nivel de confianza con cierta incertidumbre que cada vez se va a hacer más pequeña si los datos son cada vez más detallados y existen perforaciones sobre la roca o perforaciones sobre estos suelos poco consolidados, de ser el caso, para poder determinar y encontrar cuál es el material más competente para ubicar no solo obras de mitigación hacia la captación, para proteger la captación de Coca-Cola, sino también para la infraestructura vial, como también de los ductos petroleros que atraviesan en este sector. Eso es principalmente el comentario. Gracias, Pablo. Y el tema de la media hora es que siempre se va volando, entonces ya nos quedan un par de minutos nomás y quisiera para las personas que llegaron un poquito más tarde que Carmen recapitule un poco por qué ha sido importante contar con la colaboración de Estados Unidos ante esta emergencia. Bueno, para los que no nos acompañaron desde el comienzo, lo que se indicó al inicio de este Facebook Live, pues fue que Ecuador no dudó realmente en solicitar el apoyo al gobierno de los Estados Unidos con la finalidad de poder intercambiar experiencias y conocimiento de nivel técnico, tanto en el aspecto geológico, los estudios que se están realizando por parte de nuestro personal nacional con ayuda de las empresas consultoras de SELEC y también pues con el equipo técnico de Estados Unidos. Y por la parte ambiental, pues en cambio el esfuerzo que se está haciendo de manera conjunta está enfocado principalmente en fortalecer, mejorar las estrategias de limpieza y remediación en este derrame y también pues poder implementar nuestros planes de emergencia con una actualización que permita contar con mejores prácticas desarrolladas a nivel mundial. Gracias, Carmen. Mi querido John, recapitulando un poco, ¿cuál es la experiencia previa que tienen estas agencias que están involucradas dentro de la ayuda? Qué buena pregunta. Hace 10 años, en 2010, tuvimos en Estados Unidos un derrame similar en el río Kalamazoo, en Michigan, el mayor derrame en el interior de mi país en la historia del país. Hay personas hoy en el NERT que participaron en esa limpieza hace una década y ahora están compartiendo lo que funciona bien y lo que podríamos haber hecho mejor en Kalamazoo. Roger Fernández de EPA es el jefe de este equipo de NERT actual y él estuvo involucrado en Kalamazoo. Aprendimos tanto de nuestra propia crisis que sentimos que tenemos algo valioso que compartir con Ecuador en el crisis actual, el crisis de Ecuador ahora. Muchas gracias, John. Tenemos una pregunta de la audiencia que me imagino es para Pablo, de Bernardo Burbano, que dice: buenas tardes, ¿cuál es el riesgo de que la erosión continúe aguas arriba del Nick Point? Es una muy buena pregunta y es lo que lo hemos estado realizando al interno con el USGS de acuerdo a los reportes preliminares de la investigación. Depende de qué, de los datos que vayan tratando de identificarse en las consultorías que están trabajándose como gobierno del Ecuador y que se va a entregar al USGS como todas las agencias de investigación para determinar las competencias de roca madre o roca fuerte en la que en definitiva el proceso de socavación frontal que cada vez va avanzando en función del tipo de material en el río, como lateral con los tributarios como son el río Montana, el río Marker y aguas arriba otros ríos, es lo que va a determinar estos estudios si es que en esos lugares, en esas desembocaduras o cercanos a estos tributarios se encuentra roca fuerte. Si encontramos roca fuerte, pues con los estudios geofísicos y estos testigos de campos sacados para inventarios de estudios geotécnicos, pues tendremos una valoración específica sobre la pregunta de hasta dónde y una previsión posible hasta el tiempo.
Muchas gracias, Pablo. Carmen, una pregunta de Edgar Medina que dice, existen 70 millones de metros cúbicos de sedimento aguas abajo. ¿Qué se piensa hacer desde el medio ambiente? Bueno, como les mencionaba anteriormente, al momento se están haciendo las labores de limpieza y remediación en las áreas en donde se tiene presencia de hidrocarburo. En sí, el objetivo pues de todas estas acciones es, como les decía, dejarlo en las condiciones que tuvo el recurso hídrico previo a las condiciones del derrame. Entonces, nosotros no vamos a escatimar esfuerzos, tanto Petroecuador, OCP, que estamos trabajando de manera conjunta en estas actividades, en restablecer el ecosistema a las condiciones previas. Muchas gracias, Carmen. Y justamente ya para ir cerrando un poco, vamos a hacer una actualización de qué es lo que está sucediendo ahora con la ayuda del gobierno de Estados Unidos y con lo que se ha venido haciendo. Cuéntanos, Pablo, una pequeña actualización y después tal vez John de lo que está sucediendo. Claro que sí. Inmediatamente las reuniones con el USGS como las otras agencias de la PHMSA como el Departamento de Transporte, el DOT de Estados Unidos, es tener ese feedback continuo. Cada vez que hay hallazgos, datos, tenemos reuniones con esas competencias específicas para determinar primero qué tipo de materiales tenemos en el sector y evaluar posiblemente ya en estas predicciones de modelos los tiempos de acuerdo a las competencias que existen de este tipo de roca en el sector. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho un feedback completo, una valoración de información geológica regional. ¿Y qué está por hacerse? Un inventario de estas consultorías y trabajos geológicos locales con mayor detalle para tener estos informes técnicos a disposición del gobierno del Ecuador. Muchas gracias, Pablo. John, para ya ir cerrando, ¿podríamos terminar con un mensaje final sobre cómo será la colaboración de Estados Unidos en el corto plazo? Sí, la colaboración es muy importante. Ahora ya el USGS ya redactó un informe sobre estas cosas, sobre las recomendaciones y el riesgo de la erosión continua. Petroecuador y SELEC ellos están revisando, ya están implementando varias recomendaciones o oleando la posibilidad. Por ejemplo, una es esta idea que puede monitorear el movimiento de las tuberías muy lentamente por imágenes satelitales. Sí, disculpa. Y esta es una recomendación muy interesante. Pero hay una otra cosa que quería hablar, es sobre la limpieza en que el equipo de Carmen está involucrado. Visitamos un sitio de remediación a unas 50 millas aguas abajo del Darme y presencié la limpieza. Y lo interesante para mí fue que la mayoría de los trabajadores, estas personas aquí, fueron contratados por las comunidades aledañas. Para mí, ese parece ser un enfoque excelente. ¿Por qué? Porque los locales se van a garantizar de que el daño ambiental se limpie de acuerdo con sus propios estrictos estándares, porque ellos se usan el río y todo esto, y es muy interesante, muy importante, y cada piedra está moviendo, limpiando y todo esto. Es un trabajo muy intenso. Gracias, John. Gracias, John, por estos comentarios. Y quiero cerrar ya este programa agradeciendo a Carmen, a Pablo y a John por estar aquí presentes y conversar acerca de esta importante ayuda que se está brindando por parte del gobierno de Estados Unidos en respuesta a una solicitud del gobierno ecuatoriano.
Quiero agradecer también a las personas que se han conectado y a las audiencias de NAPO y Sucumbíos, a los medios de comunicación que gentilmente nos transmitieron, y también a Petroecuador, que también está tomando este live. Sabemos que esta es una situación compleja, pero como dice nuestro hashtag en las publicaciones, estamos unidos más que nunca, y la verdad es que esto es un reflejo de la fuerte relación bilateral entre los pueblos, así que Ecuador no está solo. Con esto quiero cerrar el show, recordando también a las personas que se conectaron que vamos a tener próximamente un Facebook Live de Consular para que hagan sus preguntas en cuanto a visas, así como otros temas de interés. Recuerden que siempre estamos abordando diferentes temas en nuestras plataformas. Así que John, Carmen, Pablo, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, y esperamos conversar en una próxima oportunidad para conocer cómo sigue avanzando esta cooperación. Muchas gracias. Sí. Seguro. Que pasen muy bien y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.